Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches a todas y a todos y a todas los progresistas, los no tan progresistas en esta gran radio laica, libertaria y tolerante que es la radio que piensa Universidad de Chile. Estamos en Cambio de Switch 102.5 FM y nos pueden llamar en algún minuto más para este gran programa sobre educación y ciencia al 2977-1579 o al 2977-1580. @Cambio de Switch para insultarnos, querernos y dar sugerencias, y @Café del Autor, que es un gran café que nos vamos a tomar aquí en nombre de los progresistas y los no tan progresistas. Oye, este primer bloque tenemos 3 invitados muy interesantes, son muy jóvenes, son todos sub-25, sub-24. Casi podrían ser mis hijos, como diría un comentario paternalista. Tengo una hija de 19, así que me voy acercando peligrosamente a ustedes. Son 3 jóvenes progresistas que han hecho un camino muy inédito y que nos pareció muy importante como Fundación Progresa discutir un poco el estado del arte de la reforma educacional con ustedes, pero también discutir con toda libertad durante media hora el movimiento estudiantil frente a los desafíos de esta reforma que están en la controversia. ¿Quiénes son los invitados? Frank Reyes, a quien conocí hace algunos años en una entrevista muy sofisticada, que es de la Universidad Central, que fue candidato a la federación y que lidera la coordinación estudiantil del Partido Progresista, que tiene más bien carácter de movimiento en el mundo universitario, que concurre de distintas culturas. Gracias, Frank, por estar acá. Efectivamente, muchas gracias a ti, Marco, por la invitación. Estudiante de Derecho. El otro invitado es también fundacional, es Cristóbal Montero. ¿Por qué fundacional? Porque además es fundador, pero además porque creó la primera realidad en el mundo universitario, ganó la primera elección, y esto lo cuento porque es bien emocionante. Nos conocimos después del resultado, o sea, lo vimos ganando una elección con la bandera del PRO, con el logo del PRO, y supimos que era un dirigente que creía en la causa, y lejos de todo interés material, sino que simplemente por convicción. Cristóbal Montero, ex secretario general de la Federación Alberto Hurtado. Muchas gracias, Marco. Así es, nos conocimos este año. Este año iniciamos este proceso de construcción del movimiento estudiantil desde nuestra mirada, desde nuestra alternativa, y aquí estamos en este debate sano, rico. Así es. Y el tercer invitado es un hombre que acaba de ganar una elección, que es presidente, el nuevo presidente y el primer presidente de la historia de la Universidad Autónoma. Así es, como aclaración, segundo presidente. Hubo antes una lista anterior, pero que no tuvo la trascendencia que nosotros esperamos tener este año. Guillermo Pérez. Bienvenido y felicitaciones a nombre gracias, Marco, muchas gracias de todos los que creemos en la democracia universitaria. Aprovecho de saludar a Camilo Lagos, que es vicepresidente programático del Partido Progresista, y a Nicole Mulslov, que es la gran productora periodística, y al gran productor sonido que tenemos aquí, que tiene carácter metálico y nos va a dar un sonido inclusivo. Jóvenes y no tan jóvenes. Yo creo que es a sugerencia de ustedes también. ¿En qué está el movimiento estudiantil hoy día? Entendemos por movimiento estudiantil el mundo secundario y el mundo universitario. Cristóbal Montero, expresidente, ex secretario general de la FEUAL. El movimiento estudiantil hoy día está desconectado, está segregado, está muy gremial en el sentido de que los secundarios marcharon por un lado, los universitarios marcharon 6 veces por otra parte, y los profesores marcharon al final del año. Ya cuando las clases al nivel universitario se están acabando, estamos por el examen, entonces hay un movimiento estudiantil bastante quebrado, por así decirlo. Hay que ser honesto, hay que ser claro en el diagnóstico, y hay un movimiento estudiantil que hay que darle esperanza por el sentido histórico que tiene este movimiento para las reformas de Chile. En ese sentido hay que robustecer este movimiento, y por eso el triunfo de Guillermo para nosotros como progresistas es importante para poder darle esperanza a este movimiento estudiantil y enriquecerlo, para dotarlo de contenido y poder luchar por esta educación. ¿Cuál, si dependiera de ti, describir 2 causas de por qué ha sido más difícil la construcción del movimiento, el protagonismo del movimiento estudiantil que en otros años recientes? Por la posición en la que nos deja Michelle Bachelet, en el sentido de que criticar, o sea, cuando en el 2011 estábamos todos en contra de Piñera, por así decirlo, y era mucho más fácil decir, vamos, estamos en contra, porque Piñera proponía un camino que era un bien de consumo. Michelle Bachelet propone gratuidad gradual, propone 3 reformas que hoy día, o sea,
Finalmente la discusión se redujo a 3 reformas, que son lucro, copago y selección, que es una reforma un poco más grande que eso, pero finalmente la discusión se quedó en 3 reformas y nos puso un techo que finalmente se está desmembrenando, y la derecha se ha ido muy hábil comunicacionalmente, sacando 50.000 personas a la calle con la Confepa, con una labor comunicacional para poder entrampar estas reformas, ya amenazando con el Tribunal Constitucional si es que las reformas son aprobadas tal cual. Entonces nos dejó en una posición como estudiantes muy difícil, muy compleja de decir, o nos vamos, o le hacemos el juego a la derecha, como se dice finalmente, o vamos y profundizamos esta reforma. Entonces nos dejó en una posición compleja como estudiantes este año. Frank Reyes, tú estás en una universidad que fue controversia en su minuto a propósito de su posible venta. Efectivamente. ¿Cuál es el principal desafío de lo que viene para el 2015 para el movimiento estudiantil? Yo comparto el diagnóstico de Cristóbal en el sentido de que efectivamente el movimiento estudiantil ha sufrido una caleidoscopización, por decirlo así elegantemente. Se ha fragmentado mucho los colectivos, se han generado nuevos pequeños relatos, mucha estética, y el movimiento estudiantil ha perdido en cierta medida su unidad. Y al final del día lo que provocamos con esto es que a la hora de negociar frente a Izaguirre perdemos la correlación de fuerza. O sea, el 2011 fue tal porque el movimiento estudiantil se presentaba a uno, como señalaba Cristóbal, los profesores, los padres. Era más que un movimiento estudiantil, era un movimiento social que evocaba a diferentes actores de la sociedad, a los padres, abuelos. Recordemos a sus abuelos que casi eran iconográficos, que marchaban con sus nietos y decían: lo que yo estoy marchando no me va a beneficiar a mí. Y eso es muy rico dentro del movimiento estudiantil porque habla de una generación que lucha no para beneficio propio, sino para beneficio de los que vienen. Heidegger dijo una frase muy interesante una vez. Dijo: el malestar es aún, y de esa frase se aprovecharon los alemanes, que hicieron mucho uso de Heidegger en la Alemania nazi. Yo creo que efectivamente respecto al movimiento estudiantil, el malestar es aún, los pagarés en educación son aún, el endeudamiento es aún, la bancarización de la educación y de la vida privada es aún, y no hay motivos plausibles para pensar que el movimiento estudiantil se vea debilitado en este año 2015, donde el 2015, a mi juicio, nos va a pillar o unidos o dominados. Es así de sencillo. Tenemos que marchar, abogar por la unificación del movimiento estudiantil, como fue en el 2011, como fue en el 2006, y evitar la construcción de pequeños relatos que, más que digregarnos, nos hace perder fuerza como movimiento estudiantil a la hora de negociar con Izaguirre la reforma. Guillermo, habló Frank Reyes, que es líder progresista en el mundo de la coordinadora estudiantil del PRO, cuyo Twitter es @coordinadora PRO, creo. Coordinadora Pro. Sí. Una cosa así. Guillermo Pérez, tú eres recién electo presidente de una federación que es la segunda, nos dices tú, que nos cuentas. ¿Cómo fue el proceso electoral que recién viviste y también tu visión sobre lo que está pasando hoy día en la reforma educacional sobre educación superior, la que no se ha anunciado todavía? Bueno, de partida, el proceso dentro de mi universidad se ha llevado a cabo bajo la clandestinidad. Esto quiere decir que estos procesos democráticos de política estudiantil no están reconocidos por la autoridad. Por lo tanto, no recibimos financiamiento, somos víctimas de censura, estamos propensos a que se nos baje arbitrariamente estos procesos. Lo estábamos haciendo en la entrada a la universidad, podía llegar el vicerrector arbitrariamente y nos podía bajar el proceso eleccionario, porque no está reconocido por la autoridad. Entonces yo creo que el desafío que tenemos para este próximo año es re importante. Primero que nada, unificar el trabajo en todas las sedes, porque la única sede que tiene federación es la sede del Llano, pero olvidamos que la casa central de la Universidad Autónoma está en Temuco. Claro. Que lo que me explicaba la compañera Nicole es que esto se viene dando desde el año 2001, ¿ya? Que ella también fue víctima de censura, de persecución y todo el asunto que estamos viviendo hoy en día en la universidad. Nicole, estudiaste en la Autónoma también, mira. Sí. 2 años, 2 veces, ya. Guillermo Pérez, presidente de la Claro. Federación. Yo agregaría algo. Yo creo que hay algo muy interesante en el mundo de la política estudiantil, a diferencia de la política tradicional, de la política weberiana, más como oficio, como arte, que la política estudiantil intenta en cierta medida retomar este asambleísmo que es hacer un paso de la política, entendida casi en términos griegos, de ocupar los foros, las plazas públicas, los espacios de convergencia dentro de la universidad para la discusión política. Y eso es muy interesante porque, a diferencia de la política tradicional, se concibe al político como un sujeto que está alejado. El dirigente político estudiantil
es un sujeto que está en las clases, es un sujeto que está en la discusión nacional y en la discusión interna del propio debate. Uno podría extrapolar esto, Guillermo, Cristóbal y Frank, que la democracia electoral no tiene el mismo peso en el mundo estudiantil que como lo tiene la sociedad en su conjunto. Un animal político es también un animal electoral. Se trata de acumular fuerza para ganar elecciones. Las elecciones son un paso, un episodio en la política estudiantil, según te entiendo. Cristóbal Montero. Así es, y también son un paso, son periodos de un año. Nosotros, Claro. todos los años... Manuel Rodríguez planteaba eso, ¿tú sabías? Que los presidentes duraron un solo año. Un año. No, claro, entonces nosotros todos los años tenemos que replegarnos cuando hay derrota o cuando hay triunfos, tenemos que saber direccionarlo estos mes a mes, estos día a día. Entonces, la intensidad con la que se vive una federación, un movimiento estudiantil es todos los años distinto, con intensidades distintas por mes. Entonces, hay que estar alerta y hay que estar proponiendo y estar en el fondo en estado de alerta, y eso es lo que yo creo que estaría el movimiento estudiantil para el próximo año, es estar en estado de alerta, ser lo suficiente capaces de articularse, de convocar y de retomar esa idea de ese movimiento social, como decía Frank, que era más amplio que todos nosotros juntos, que en el fondo eso fue lo lindo, fue como el despertar de Chile. Entonces ese 9 de agosto, el día del cacerolazo, fue el despertar de Chile, y de ahí para adelante esto no paró. Y ese ¿En qué año estabas tú en el 2011? Estaba en primero. En primer año. ¿Y tú, Frank? En segundo. Segundo año. En segundo me tocó la venta, el proceso de venta de la universidad, que fue muy Me complejo. recuerdo, fue súper Muy complejo controversial. porque fue la primera universidad que dijo no a la idea de que una fundación sin fines de lucro pase a manos de un privado. Entonces fue casi anecdótico y ahí comienza en el fondo el movimiento estudiantil, que es como el patrimonio de la Universidad Central. Es decir, Camila Vallejo estuvo por primera vez en la Universidad Central dando sus discursos. Después se complejizó un poco el petitorio. Sí, así Pero es. ahí partió. Guillermo, tú fuiste electo por un proceso electoral complicado. Complicado. ¿Y cuál es el sello que tú le quieres dar a la federación, así la prioridad, las 3 prioridades del 2015? 3 prioridades. Bueno, tendríamos que partir por la unificación, que es lo que te mencionaba. El asunto de unificar el trabajo en la sede y formar colectivos, apoyar los centros de alumnos, porque no en todas las carreras tenemos centros de alumnos. Ese es otro. ¿Cuántos alumnos otro tiene gran la problema. Universidad Autónoma? En mi sede son 1.500 personas. En total, a nivel nacional son más o menos 20.000 personas. 20.000 personas. 20.000 personas. ¿Y esta dirección que tú encabezas tiene cuántos vicepresidentes, secretarios? Tenemos vicepresidente Franco Huile, pedagogía en inglés. Pablo Moraga, de nutrición y dietética. Tania Guerrero, de derecho. Y María Josefa Castro, de derecho. En la otra sede tenemos algunos colaboradores, pero que no han sido nombrados con cargos por el asunto de que el proceso federativo solamente se ha llevado a cabo en la sede del Llano. El proceso de unificación de todas las sedes estamos recién partiéndolo ahora. Oye, y el rol a nivel del movimiento estudiantil más allá de tu universidad, ¿cuál es lo que explica lo que uno lee? Y yo soy víctima de lo que sale en la prensa. Yo leo lo que los diarios impresos nos permiten saber del debate estudiantil. Y uno lee ciertas caricaturas, ciertas etiquetas. Caricaturas dicen una cierta ultra, un partido comunista, una J muy presente, una democracia cristiana que intenta competir. Hoy día el Partido Progresista, que es su intento como movimiento con distintas alianzas y culturas por la educación pública gratuita. Pero esa fragmentación que los diarios retrataron en el 2014, ¿qué esperanza hay de que actúen más unidos el 2015? Si es que es cierto que estaban fragmentados en el 2014. Acá para el 2015 se prevé, ya se saben los resultados, por así decirlo. Las juventudes comunistas tuvieron un descenso notable en las federaciones que presidían, y eso ya es un síntoma de una tesis que quizás erraron los compañeros que están hoy día dentro de la nueva mayoría, que era defender a ciegas la reforma. Hubo un bloque de conducción, que es este pacto amplio que es la UNE, el FEN y los autónomos, que en el fondo fueron los que condujeron el movimiento estudiantil para la redundancia, y son los que más federaciones ganaron. Ahora bien, ese bloque de conducción yo creo que tiene que estar hoy día mucho más activo y más proactivo en cuanto a propuestas, en cuanto a ofrecer alternativas a los estudiantes y ser un agente crítico realmente. Porque este año, durante este 2014, fueron, por así decirlo en términos simples, muy vacilantes en cómo se movieron. O sea, se subieron de los planes de participación, subieron un confeche en la Portales. Verdad. A las 2 semanas querían bajarse en Osorno. Y finalmente en la USACH se pospuso una semana más, y finalmente en Concepción se termina bajando la confeche del plan de participación ciudadana
sin lograr mucho, subiéndose o bajándose. Entonces, yo creo que la labor de hoy día de las federaciones que perecían el movimiento estudiantil es estar proactivos en cuanto a poder explicarle y poder decirle al gobierno que con ellos se debe conversar, pero como un actor válido, con propuestas. Y también el gobierno tiene que entender que sin los estudiantes, sin los profesores, no hay reforma robusta que valga y que en el fondo no es una reforma con sentido, que en el fondo es lo que le pasa a la política y la discusión de la Constitución, que en el fondo necesitamos reformas con sentido de masa, reformas con sentido de lo que se está reformando, por así decirlo. Frank. Yo creo que el movimiento para retomar la fuerza de lo que fue el 2011, aunque históricamente es bien complejo esto de, no sé si la tesis del eterno retorno sea aplicable a la historiografía nacional y la historiografía de los movimientos sociales, pero si quisiéramos hacer esa analogía, para el 2015 yo creo que tiene que haber una superación de esta idea del estudiantismo, de que las marchas se hacen solamente con estudiantes, es una falacia. El 2011 fue tan rico porque efectivamente estuvo integrado por un montón de actores sociales, como señalaba anteriormente. Fue tan rico porque no solamente la discusión estaba en las calles, sino que se conversaba mucho en las casas de educación, se conversaba en el Parlamento de Educación. Y es muy complejo porque estamos discutiendo tres reformas, y hoy día mismo la democracia cristiana dijo que ya no quería una selección propiamente tal, o sea, quería una selección que no fuera arbitraria. Ya se metió en un tema complejo y nos hemos fumado un año en tres reformas que son muy básicas, y adscribo la tesis que dijo Nelson Ávila. No hay que frenar, hay que ponerle doble marcha y doble tracción a esta reforma, y hay que seguir adelante, y vienen muchas más reformas que se requieren. El mundo estudiantil requiere mucho más reformas que solamente tres, y estamos entrampados solamente con una. O sea, el primer paso, a mi juicio, es superar el estudiantismo. Entender que esta reforma, que este proceso, que es un movimiento social que es muy complejo, con aceleraciones, curvas de desaceleraciones, requiere superar esta idea de que el estudiante es el centro gravitante de toda discusión, y que eso mismo llevó a la discusión, a esa caleidoscopización, a la fragmentación, cuando tuvimos la discusión respecto a los diálogos ciudadanos, que finalmente no tuvo ninguna síntesis para recordar. O sea, estuvo bastante bien que los estudiantes se bajaran finalmente de los diálogos ciudadanos, no tenía poder vinculante la discusión que tuvieran dentro de ella. Entonces, acertaron, pero vacilaron mucho, y ante esa vacilación se vio fragmentado el movimiento político. Oye, quedan 15 minutos. Yo, antes de que pasáramos a la reforma que está hoy día en el Congreso votándose en el Senado y a lo que creemos que hay que hacer en educación superior, una pregunta a los tres abierta. ¿No es una falta de imaginación tratar siempre de repetir el 2011? ¿No habrá que pensar de repente que las coordenadas del 2015 van a ser completamente distintas? Que el consumo también ha ido mutando, que la discusión sobre la Universidad del Mar también dejó un antecedente, que la añoranza del 2011 es también un error de cualquier movimiento estudiantil, buscar repetir algo que no tiene repetición, porque no está Piñera en el poder. Por dar ejemplo, la primavera árabe, que fue muy importante, también se dio en un contexto mundial. Chile no fue una isla en esto, fue partícipe de un conjunto de movimientos estudiantiles muy importantes que impactaron al mundo. ¿No hay una falta de imaginación a veces? Pregunto de buena fe. Yo creo que ahí los movimientos sociales y estudiantiles en Chile, por lo menos los últimos 10 años, cada 5 años se reactivan históricamente. El mochilazo en el 2001, los pingüinos en el 2006 y el movimiento estudiantil universitario en el 2011. Entonces, en ese sentido, los movimientos siempre son oscilantes por cuanto logran un pic, y en el fondo hay que estar atentos para poder continuar la llama viva, por así decirlo. Y en ese sentido yo creo que el movimiento estudiantil y movimiento social por la educación, que este movimiento más amplio, es un año clave el 2015, porque no solo se discute de educación, sino que el gobierno ya anunció reformas para la Constitución, y los estudiantes debemos estar alerta, debemos estar en las calles, debemos estar conscientes del proceso que va a vivir Chile, que es un proceso histórico, y debemos hacernos cargo los jóvenes, no solo de hablar de educación en este país, sino que enfrentar temas país, temas nacionales, y el tema de las reformas constitucionales son fundamentales, como nos van a afectar a nosotros en el futuro. Por tanto, hay que hacernos parte de este año histórico y hacernos parte de esta responsabilidad que carga sobre nuestros hombros, que en el fondo es construir y luchar por la educación que van a tener nuestras generaciones de aquí a 40 años y la constitución que vamos a tener posiblemente de aquí a 50 años. ¿Cuál es la posición de usted, Guillermo, sobre las reformas que están hoy día instaladas? O sea, recordemos que, decía Frank correctamente, es un proyecto de ley con 3 rechazos. Es re difícil porque es un no al lucro en el aula, no a la selección de alumnos y no al copago. Efectivamente, me uno a las palabras de Cristóbal. Yo creo que a los movimientos sociales en sí, a las reformas, les falta protagonismo, les falta que, como dijo Osvaldo Andrade, leí una entrevista ayer de él,
asumir, él incitaba a los partidos políticos a asumir la responsabilidad de explicarle a la ciudadanía sobre la reforma, cosa que la derecha ha tomado ventaja de esto, de que las reformas no son muy didácticas en el contenido para la ciudadanía y han hecho una campaña del terror. Podemos verla con FEPA, la campaña Yo Me Rebelo, y la campaña del terror que iniciaron contra la reforma tributaria. Entonces yo creo que los partidos políticos ahora tienen un rol importante en salir a la calle, como lo hemos hecho nosotros. No es por hablar de tirarnos flores al movimiento progresista, pero hemos sido el único movimiento que ha estado en la calle explicando asamblea constituyente, explicando reforma educacional, explicando la reforma tributaria, y yo creo que a los partidos que están en convergencia con estas reformas les hace falta eso, salir a la calle, explicarle a los ciudadanos de una forma más clara y didáctica. Didáctica no confundamos con una forma populista como lo ha hecho la derecha, pero dejarle claro a la ciudadanía las reformas que están planteándose. Cristóbal Montero. Habló Guillermo Pérez, presidente, para recordar los que están sumando. Estamos con 3 dirigentes universitarios del PRO, que es Frank Reyes de la Universidad Central de Derecho, que ayuda en la coordinación del movimiento a nivel nacional. Guillermo Pérez, presidente de la Federación de la Universidad Autónoma, recién electo. Y Cristóbal Montero, primer dirigente del PRO electo en una universidad como secretario general del Alberto Hurtado. Yo creo que hay que ser capaces de explicar por qué estas 3 reformas son calidad. Yo creo que ese es el mayor desafío que tiene hoy día el gobierno, que no ha sido claro, que no ha tenido la suficiente fuerza desde sus ministerios ni desde sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, para poder explicarle a la gente por qué esto es calidad y por qué lo que hace la derecha, o el juego que está haciendo la derecha, es mentira o es falaz, en el sentido de mentirle a la gente diciéndole que se van a cerrar colegios y que se van a comprar fierro. Hay que ser lo suficiente, el gobierno, creo yo, debe ser capaz de hacerle carne a la gente de esta reforma y hacerle ver que no va a tener que pagar 15 lucas por el colegio subvencionado. Y eso es la reforma que falta, que es el fortalecimiento de la educación pública, para explicarle en el fondo que lo que se está logrando con esto es que tu hijo no vaya y no ojalá vaya al colegio que está a la otra cuadra, que es gratuito, que es del Estado, que entrega la misma educación, y que eso se va a ver en 18 años más, donde va a salir de un colegio público, no de lo emblemático, no, sino en su comuna, donde le va a permitir lograr acceso a mejor educación en universitaria y así sucesivamente. En el fondo hay que hacerle entender a la gente y a la sociedad, y ese es el desafío del gobierno en el fondo, es llegar a las poblaciones, ya que los medios hoy día no los tiene, para poder hacerle carne a la gente esta reforma y que la gente se empodere y se sienta que esta es la reforma que Chile necesita. Frank, quedan 7 minutos, pero Yo antes sobre la reforma actual, ¿cuál es tu crítica principal? Son insuficientes, pero tengo un matiz anterior a eso. La izquierda ha sido víctima de una larga tradición que comienza al finalizar la dictadura, en el fondo, comenzar la transición, de pensar que el eterno culpable es Pinochet. Y en el Parlamento vemos las discusiones siempre en torno a la figura de la derecha, pero yo creo que el gran acierto, el gran clic del progresismo y también de la figura de Boric, que por qué también ha sido tan iconográfico este año, es porque ha dicho, miren, la derecha es cierto, boicotea, pero no seamos ingenuos, la izquierda también chantajea. La DC también chantajea la reforma, entonces también nos torpedean por debajo. Y eso es bastante complejo a la hora de empezar a discutir la reforma, porque te lleva a una conclusión un poco psicodélica, que a la hora de empezar a discutir, finalmente los circuitos institucionales no son los que resuelven el rayado de la cancha, sino que hay circuitos fuera de la cancha, estos circuitos llamados circuitos extrainstitucionales, que son los que terminan detonando verdaderas figuras de poder. Hablamos de la Iglesia Católica, que desde 1925 que está fuera del Estado, pero que finalmente es una voz muy potente a la hora de discutir reformas. Es una voz que dice, mira, efectivamente a mí me interesa el proyecto confesional respecto a los colegios, así que con mi niño no se meta, con mi negocio no se meta. Entonces es mucho más complejo de hablar de este binomio de izquierda-derecha a la hora de discutir de educación. Yo creo que no hay que ser ingenuo al cargar con todo el peso de la prueba a la derecha, sino que hay que tener ojo con la izquierda, hay que tener ojo con la Iglesia Católica, hay que tener ojo con los sostenedores, con estas mega empresas que tienen 16, 17 colegios, y que hoy día mismo había la discusión de la democracia cristiana, que estaba más preocupado, como decía Cristóbal, de los fierros, de aspectos societarios, de regular la propiedad privada, de qué iba a pasar con los sostenedores, que la educación iba a ser el hipervínculo con la calidad. Entonces, es muy complejo el tema de educación, no caigo en la trampa simplista de decir es la derecha la que finalmente bloquea las reformas. También hay una democracia cristiana, hay un partido comunista que tiene intereses. Sin ir más lejos, el tema de la ARSI está bloqueado hace un tiempo. Quedan 5 minutos y sería súper interesante, esto es una pena, lo tenemos que repetir en otro programa,
Vámonos a la gran promesa del 2013. Toda la elección presidencial, su clímax o su anticlímax, depende de qué candidatura, el peor momento o el mejor momento fue cuando tuvimos que comprometernos desde el mundo del centro izquierda y del progresismo por la educación pública gratuita de calidad en la educación superior. Y se dijeron todo tipo de cosas. Desde no corresponde que sean gratuitas porque los ricos no deben estudiar gratis, hasta estamos en el mejor de los mundos porque hemos logrado que pasamos de 190.000 jóvenes a 1.100.000 en 24 años que pasaron a estudiar en la educación superior. En fin, se estableció una gran visión de sociedad muy rica, distintas. Al final la promesa de Bachelet fue una: educación gratuita para todos. Más allá de los zigzagueos, al final su frase fue clara: para todos y todas, sin discriminación. A mi juicio, esa es la promesa que hay que implementar: es un aparato público gratuito de calidad, como horizonte, como valor absoluto. Eso puede convivir con un sistema privado. ¿Por dónde creen ustedes que deberá empezar la discusión de educación superior del 2015? Que, asumiendo que en enero se vota en el Senado estas 3 reformas, que son un primer paso importante, lucro, copago y selección, vamos a pasar a la discusión de educación superior. ¿Cuál es la puerta de entrada? Frank Reyes, de la Universidad Central. Abandonar el subsidio de la demanda. Es clave. Pasar a un subsidio de la oferta, aportes basales. Es muy complejo porque es muy técnico el tema, pero... Expliquémoslo simple porque no es tan fácil. Yo estoy seguro que mucha gente no lo maneja como concepto. No es tan evidente, es un subsidio que va al estudiante exacto. que elige una universidad. Pinochet fue muy hábil y muy revolucionario en este sentido porque estableció que el alumno, el estudiante era portador de un voucher, de un cheque, y que la universidad debía salir a rescatar año tras año un cheque, un pagaré, para recibir fondos y verse financiado. Eso se llama aporte a la demanda. Subsidio a la demanda. Lo que propone en cierta medida el movimiento estudiantil, el sello que también proponemos nosotros, es que la discusión parta por cambiar ese paradigma y cambiar hacia subsidio, hacia la oferta. O sea, que el Estado subsidie la institución y no por cuántos estudiantes lleven. Eso en sencillo. Yo también agregaría un punto que siempre lo he pensado, que esta hiperclasificación de la universidad que hoy día existe: está el G9, está el G8, está el G17, que en el fondo son estas universidades privadas públicas, esas universidades tradicionales privadas y las universidades privadas buenas, para ponerlo de manera gráfica. Yo creo que cualquier reforma que quiera ser amplia y seria debiese ser lo suficientemente capaz de ampliar el CRUCH. Yo creo que es una institución que hoy día es anacrónica a los 60 planteles que existen hoy día en Chile. Entonces, ese es un primer paso. Y segundo, como decía Frank, el voucher que se entrega hoy día a la universidad, hay que cambiar esa lógica del subsidio para poder, en el fondo, evitar este paso por el banco, porque es complejo cuando en abril, mayo te llega ese mail que te dicen: Cristóbal, lo invitamos a firmar en el banco XXX en nuestros horarios y en la sucursal tanto. Entonces, o sea, para entrar a la universidad tienes que pasar por un banco. Eso encuentro que es perverso. La bancarización del estudiantado. Sí, el camino más corto entre el estudiante y la universidad no es pasar por intermedio del banco. O sea, es claro eso. Oye, para cerrar, Guillermo, tú eres presidente de Federación, te va a tocar protagonizar buena parte de este debate. ¿Ustedes en el movimiento estudiantil están discutiendo ya de la estrategia para enfrentar el 2015? ¿Dentro de mi federación? Sí. Sí, por supuesto, tenemos elaborado el programa y está dentro de nuestras pretensiones integrar la mesa con FECH, integrar la mesa de la OFESUB, para que la Universidad Autónoma de una vez por todas tenga protagonismo, porque hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que piensa la Universidad Autónoma de la reforma estudiantil. No se supo qué es lo que pensaba de la discusión del 2011, de la discusión del 2006. Entonces, eso yo creo que es re importante que tengamos voz dentro de las máximas instancias de participación estudiantil. Súper bien. Oye, repetimos, les propongo un programa la próxima vez sobre educación superior completo, que creo que ahí está, es aún más nítida los conflictos de interés entre las universidades, que nos recordemos son los grandes avisadores en los medios. Sí. Que otra anomalía, se gasta buena parte de lo que ustedes pagan para estudiar en publicidad, en los canales y en los diarios. Son los grandes avisadores que salvaron a buena cantidad de diarios impresos, porque el 2000 ingresaron al mercado del avisaje las universidades. Entonces va a ser una conversación más difícil todavía, porque aquí no estamos hablando del particular subvencionado, del profesor que armó un colegio hace 20 años en Pitrufquén. Estamos hablando de corporaciones con dueños que han sido ministros de Estado, altamente influyentes, con directorios súper potentes. Entonces,
Nos despedimos. Gracias, Guillermo Pérez, y felicitaciones por tu triunfo. Muchas A gracias Cristóbal por la Montero, invitación. gracias también por el coraje de haber detonado este proceso en el mundo estudiantil, que nos siga ayudando a conducir el proceso junto a Guillermo Pérez y de densificación de nuestra propuesta, y a Frank Reyes, que también ha arriesgado buena parte de su tiempo también y ha sacrificado buena parte de sus sueños domésticos por una causa mayor. Así que gracias a los tres. Recuerden que en la web losprogresistas.cl y en sus tweets, rápido, Cristóbal, Montero-Pro. Guillermo Memo progresista. y Frank, Frank Reyes Go. todos con @ previo. Volvemos en 60 segundos. Antes vamos a ir a la pausa con el café, @café del autor, Manuel Montt 334, y vamos a escuchar un tema elegido por Nicole Mulsdorf, que es un apellido alemán muy difícil de pronunciar. Se llama Reconstruiré, de Ivo K., que es un cantautor chileno, amigo del PRO y que lo hemos tenido aquí. Así que lo escuchamos atentamente y con pasión. Volvemos. Momento de detener la máquina que he sido sin comprender que el tiempo no parará y la vida no espera y le da igual. La vida perdí y no recuerdo si fui feliz. Momento de parar, aún es tiempo y recuperar al niño que hay en mí, a la esperanza que perdí, a la confianza en mí. La vida disfrutar, la esperanza de llegar hasta el final. De nuevo empezaré, todo destruiré y reconstruiré. No cedo mi libertad, los principios y valores recuperar. Y vomito la soledad, si ni siquiera me espera para llorar. Parar de pensar, como lo he hecho hasta acá. Volver a empezar, será de cero y recuperar al niño que hay en mí, a la esperanza que perdí, a la confianza en mí. La vida a disfrutar, la esperanza de llegar hasta el final. ¿Buscas un apoyo a tu emprendimiento? Te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor, comunidad y plataforma online de la Mutual de Seguridad, orientada a educar, informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio. Visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, regresamos al programa Cambio de Switch en la radio que piensa, Universidad de Chile, junto en un segundo bloque junto a tres invitados sensacionales, fantásticos, superlativos, para hablar de un tema también denso, medio huérfano en los políticos, que es el cambio climático, cambio y desplazamiento climático y medio ambiente. Tema enorme, 25 minutos para hablar de esto, y tenemos tres
fabulosas personas. Uno es Raimundo Pérez Aninat, que es penquista. Raimundo González Aninat, que es penquista. Es embajador de Chile y experto en temas medioambientales y desplazamiento climático. Es un hombre que escribe y que piensa, y lo hemos invitado y nos ha regalado 25 minutos de su tiempo para hablar. A mí me gustan los expertos. Está muy de moda, la gente los detesta. Y yo creo que es muy importante la voz del experto, de los que se especializan. Así que encantado de recibirte. Y aquí me voy a regar Andrei Chernichin, que de origen es apellido ruso, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico. Mil gracias también por aceptar. Yo siendo hijo y nieto de médico, siempre tengo un gran arribismo por los médicos. Gracias. Y a Carlos Alzamora, que es periodista y director de Deep Chile, que es una empresa, su pecho de comunicaciones, pero de asesorías comunicacionales. Sí, asesoría en políticas públicas, un consultor en esa área. Raimundo González, yo te conozco y aquí leí el mail, no, en realidad Raimundo González, ya nos conocemos. Raimundo, yo creo que nosotros los políticos y la Fundación Progresa somos esclavos de nuestra ignorancia. No solamente porque leamos pocas novelas, pero creo que en materia de cambio climático el nivel de ignorancia de la clase política nuestra, y me incluyo, es superlativo, es inaceptable. Vengo llegando ahora a un viaje en Francia, la portada del diario Le Monde era "Los artistas se involucran", y venía todo un movimiento de artistas denunciando la inercia en la que estamos. ¿Dónde estamos en Chile en esta reflexión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Marco. Yo creo que la cosa hay que verla desde distintas perspectivas. Una perspectiva que tiene que ver con la acción que hemos tomado en relación con el cambio climático a nivel diplomático propiamente tal, que creo que se han hecho avances importantes, pero frente al cual tenemos una suerte de sesgo negativo en el sentido que no estamos utilizando, al menos en función de una política pública determinada, el principal instrumento, la principal herramienta para detectar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Frente a él hay un déficit cognitivo que resulta de una paradoja realmente imposible de dimensionar, que es este cambio climático y que es la principal amenaza no convencional que afecta al mundo el día de hoy, se detecta a través de la acción de los satélites, que es la herramienta que finalmente a través de ella se puede llegar a determinar cómo nos está afectando. Cómo nos está afectando un fenómeno que se lo considera que es un multiplicador de amenazas. Hay 5 áreas en las cuales puede incidir. Una de ellas en la de los glaciares. En el caso de Chile tenemos que la mayor parte de los glaciares del mundo se encuentran en nuestro país, pero también y de alguna manera refleja que en una sociedad globalizada, que algunos la denominan la globalización de la indiferencia, el Papa Francisco, otras la globalización del horror en relación con el problema de los estados islámicos, tiene el lado brillante que es producir la interconexión y al mismo tiempo, a través de la interconexión del mundo, poder luchar contra la exclusión social. O sea, yo creo que el fenómeno del cambio climático, que afecta y que tiene efectos en distintas áreas, tiene que dimensionarse sobre la base de un déficit cognitivo que nosotros tenemos y no estamos utilizando la principal herramienta. ¿Que tenemos en Chile o en Sudamérica? No, que tenemos fundamentalmente en Chile, y en relación al resto de los países de América Latina estamos claramente en una situación que yo he denominado de fragilidad estratégica. Es el único país de Sudamérica que no tiene una agencia espacial destinada, entre otras cosas, a recolectar datos sobre esta materia. Que se expresa por la falta de satélite y mucho más. Que se expresa por un satélite que va a quedar inactivo el año 2016, diseñado para otro tipo de fenómenos, y se expresa además por la falta de una institucionalidad articuladora y una institucionalidad que esté en capacidad de procesar estos datos y de incorporarlos para las políticas públicas que hayan que llevar a cabo en esta materia. Yo quiero simplemente hacer una sola mención que está lateralmente relacionada con este ejemplo. Chile es el país número 1 del mundo en materia de terremotos. Triste récord para nosotros. Y nosotros no tenemos un acceso fiable para incluso prevenir con la debida antelación el tema de los tsunamis. Y eso quedó demostrado en el 27F, la falta de satélites de telecomunicaciones. Y los tsunamis además son uno de los tantos efectos que se producen relacionados con el cambio climático, así como el deshielo, los glaciares, en fin. Ese déficit cognitivo es realmente preocupante. Nosotros, a pesar de que se ha hecho algún empeño en esta materia, estamos claramente rezagados en América Latina, y no obstante ello,
una nueva paradoja. Nosotros fuimos los que creamos o presentamos la iniciativa diplomática que se llama las Conferencias Espaciales de las Américas, que se han llevado a cabo en la región, 6 de ellas, y la 7ª espero que podamos realizarla en un par de años más en Chile. Habló el embajador Raimundo González, que se ha especializado en ni más ni menos en temas medioambientales y desplazamiento climático. Doctor, me voy a arriesgar de nuevo. Andrei, discúlpeme, pero no está fácil. Chernichen. Doctor, uno cuando revisa un poco la prensa internacional ya ve que se empieza a vincular un conjunto de epidemias con el cambio climático, un conjunto de enfermedades con el cambio climático, que la capacidad de predecir tiene que ver con lo que decía el déficit cognitivo de las élites políticas del mundo. ¿Cuál es la conexión entre cambio climático y salud? Porque le leía a Raimundo González este dato que 1/3 del aparato productivo del planeta estaba afecto al cambio climático. ¿Hay una conexión que uno puede, una causa-efecto directa? Por supuesto. Primero, hay problemas que el cambio climático produce aumento de temperatura, sequías. La sequía significa hambre en muchas partes del mundo, falta de agua, por lo tanto disminuye la capacidad de tener aguas limpias para riego o para beber, y por lo tanto eso puede afectar. Pero además las epidemias ocurren por otros fenómenos que también va causando cambio climático, que el ser humano ya no respeta los grandes bosques e invade territorios en los cuales nunca ha vivido y desplaza a las especies de allá, y por lo tanto al estar en contacto en especies que antes no han estado en contacto con el ser humano, se contagia fácilmente con bacterias o virus que son endémicas en esas zonas, pero que el ser humano al estar en contacto con ellas se contagia y aparecen las epidemias. O sea, mientras se queman o se destruyen los bosques para fines, digamos, económicos humanos, el ser humano entra en regiones donde no debería vivir, y por lo tanto el ébola apareció por contacto con especies que nunca antes estaban en contacto con el ser humano. Y acá tenemos algunas enfermedades también, las transmitidas por algunos ratones que viven en los bosques o donde viven hay muchos coligües. Entonces cuando se cortan eso, cuando invaden ese territorio, entonces los roedores se desplazan a zonas urbanas y producen el contagio. Doctor, déjeme equivocarme completo, pero es un dato, por ejemplo, que en la provincia de Petorca y de ahí hacia arriba, la sequía lleva 7 años. En rigor, un economista conservador y pragmático diría hay que hacer reconversión porque aquí la agricultura ya no tiene destino y por tanto buena parte de la identidad de esa región, de esa zona del país, va a tener que asumir que la sequía es un dato. No está esta fantasía que se va a acabar y que construyendo unos embalses vamos a embalsar el agua y vamos a resolver. 7 años de sequía ya indica que hay un severo cambio climático en una región que estaba acostumbrado a sequías más breves. Desde el Estado, en Chile, en el 2014, si uno asume que el ébola tuvo una causa-efecto con desplazamientos humanos masivos en lugares donde no debíamos vivir, Chile no tiene política de ordenamiento territorial. Lo que nos espera, por tanto, son puras malas noticias, pues, doctor. Malas noticias, y en relación a Petorca y en general el norte chico, de acuerdo a todas las proyecciones de cambio climático, es la única zona, quizás excluyendo Magallanes, que va a aumentar la precipitación en la zona cordillerana. Por lo tanto, la sequía es más hacia la costa, pero en las altas montañas no ha habido disminución importante en la cantidad de agua. Lo que pasa es que en este momento hay mucho uso de agua para fines industriales, para la minería, y a veces grandes predios agrícolas utilizan agua en desmedro de los pequeños agricultores que tienen que hacer pozos cada vez más profundos y no tener recursos para ello. Por lo tanto, también hay un origen antropogénico de la sequía, digamos la pseudo-sequía y de la falta de agua. Por último, con el cambio climático, los glaciares se están derritiendo, por lo tanto, lloverá más en algunos periodos, pero después va a haber poca agua entre medio porque no hay hielo que lo almacene.
Estamos, recuerdo, hablando de cambio climático en la en la Radio Universidad de Chile, en el programa Cambio de Switch de Fundación Progresa, junto a 3 expertos, Raimundo González, embajador de Chile, y doctor Chernichen, que es director del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, y que estamos hablando de cambio climático y desplazamientos. Carlos Alzamora, tú eres periodista, y yo creo que en el periodismo está no solamente la comunicación, está escondida la pedagogía detrás de la información. Yo conocí a Raimundo y me tocó leer algunos de sus textos muy cortos, accedí a ellos, y cuando uno se impacta el nivel de desconocimiento, y lo digo, no soy presidente del sindicato político, pero pertenezco a los que estamos en la política, y el nivel de desconocimiento es mayúsculo. El hecho que Chile tenga un satélite que se vence, entre comillas, el 2016, es un dato que no está en el debate nacional. En la campaña presidencial del 2009, el 2013, no hubo una sola pregunta sobre esta materia. Los montos involucrados en un satélite son muy importantes. ¿No somos nosotros los responsables de tener ignorancia, o desde el periodismo también hay un total desinterés por este desafío? Yo creo que se nota en el periodismo en general una preocupación por una cantidad de temas que sí son más urgentes, entre comillas, para la comunidad, aparecen en el papel como más urgentes, pero este tema debiera estar en la prioridad porque la información es lo que nos aporta un satélite. Por lo tanto, si no tenemos información de primera calidad, ¿qué decisiones podemos tomar en todas las áreas que existen? Ahora, Chile puede tener o no tener satélite, pero lo que no puede dejar es tener información espacial. En este caso, como lo ha planteado Raimundo. Es decir, si nosotros dejamos que, entre comillas, los demás nos aporten la información para tomar decisiones, bueno, nos van a aportar la información que les conviene aportar. Por lo tanto, sí es necesario estratégicamente tener un satélite, y un buen satélite, por un lado, y por otro, acceder a toda aquella información participando de los organismos que son multilaterales o de en instituciones que generan satélites. Nosotros podemos participar sin ser el dueño del satélite y tener información de primera fuente para poder tomar decisiones climáticas, por supuesto, la agricultura. Hay una serie de organismos chilenos que tienen información de primer nivel hoy día, pero que se están quedando atrás. ¿Atrás en qué sentido? En que la información está caducando. Y, por ejemplo, la precisión que un satélite te registra cuántos árboles hay en una hectárea y qué tipo de árboles y a qué distancia de cada una, bueno, esa información está hoy día. Lo que es sorprendente, si no tengo para qué ir a contar los árboles, me lo entrega el satélite contado, ¿ya? Entonces, bueno, no me sorprende porque son en realidad... problemas socráticos, hay que saber preguntar, dices tú. Hay que saber preguntar. Y nosotros tenemos que, como país, generar conocimiento para saber preguntar. O sea, que ese es nuestro principal problema. La dependencia, embajador, y una pregunta abierta, ¿la dependencia de esta información hoy día es militar una parte? Y en el mundo la experiencia comparada que dicta, que son las Fuerzas Armadas las que controlan esa información. Las inversiones se hacen a través del Ministerio, voy a decir una estupidez, del Deporte, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. Bueno, de acuerdo con mi experiencia en Naciones Unidas, que es larga en esta materia, digo larga, no digo exitosa, para que quede claro, es que en general este tipo de institucionalidad es manejada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y eso es a lo que debemos aspirar en Chile. Y también por los ministerios de Relaciones Exteriores, que son los que tienen que llevar una política exterior que esté de acuerdo con lo que son los requisitos ciudadanos, más aún en una época que estamos hablando de la Agenda Post-2015, el Secretario General de las Naciones Unidas, del cumplimiento de objetivos del milenio, de su tránsito a los objetivos del milenio sustentables. Pero lo que planteaba Carlos me parece que es esencial. Esto tiene que ver ni más ni menos con el acceso al conocimiento estratégico que nos permita a nosotros combatir la exclusión social. No hay ninguna actividad espacial que de alguna manera nos esté impactando al hombre. Y eso tenemos que tener nosotros el manejo de esa información. Al punto tal de que se pueden afectar gravemente los derechos humanos por el incremento del nivel del mar, por ejemplo. A islas como Tuvalu, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, que en este momento están en situación casi absurda, que es, si sube demasiado el nivel del mar, desaparecen como islas, pero al mismo tiempo, los que logran salvarse de esta situación quedan en un estado de no ciudadanía. Si ellos tuvieran la información anticipadamente, podrían tomarse todo tipo de medidas, pero resulta que no hay una convención sobre desplazados ambientales. Y nosotros en Chile, a nivel interno de los círculos diplomáticos, hemos venido tratando de
llevar adelante iniciativas en el marco de Naciones Unidas para que haya una convención de desplazados ambientales, lo que hay una convención de refugiados del año 1951, totalmente pasado de moda. Paralelamente con eso, a mí me tocó negociar junto con el actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, durante 10 años, los principios de la teleobservación de la Tierra mediante satélite. No hay ningún, que fueron adoptados en 1986. Me da la impresión de que entre el 86 y el 2014 el escenario internacional ha cambiado un poquitito. No sé, tengo la ley impresión, algo ha pasado. El mapa se ha modificado. Parece que se ha modificado, no sé. Pero esos principios quedaron adheridos como una especie de cemento, en el sentido que no hay ninguna voluntad negociadora de los países grandes para llevar adelante una modificación de estos principios que permite incorporar la observación satelital desde el punto de vista de su respaldo jurídico a lidiar con fenómenos como el cambio climático, que dicho por todos los grandes estadistas del mundo y por las personas que tienen un mínimo de sentido común, es la más grande, que es el cambio climático, que afecta también al tema de las migraciones de una manera brutal y que tampoco estamos dando cuenta de ello. Doctor, en el Ministerio de Salud, ¿esta es una reflexión que está instalada? Todo lo que usted expuso en 2 minutos. ¿Hay papers sobre esto en el Ministerio de Salud? ¿Hay debate en el Ministerio de Salud? Bueno, yo no pertenezco al Ministerio Lo de sé, Salud, pero está en el colegio médico. Pero nosotros sí estamos preocupados de este tema, y además existe el Consejo de Desarrollo Sustentable, que fue formado en Chile en virtud del Acuerdo de Río 92, y lo inició el presidente Frei el año 98 por decreto supremo, y ese consejo ha funcionado hasta que eligieran el gobierno de Piñera, que no quiso saber nada con nosotros, y ahora, bueno, tenemos una aseveración de la doctora Bachelet que vamos a tener una reunión, todavía no se ha concretado, pero por lo menos, digamos, poder más participar, porque nosotros somos un organismo que representa a toda la sociedad organizada, colegios profesionales, universidades del Consejo de Rectores, ONG ecologista, ONG no ecologista, la organización de la producción y el comercio, o sea, un zoológico, estamos todos ahí. Y por lo tanto, si nosotros por consenso les damos a una proposición de qué es lo que hay que hacer o qué política hay que adoptar, tiene bastante peso. Y uno de los temas que nosotros votamos ahí, que justamente acuerdos y altos acuerdos, es sobre cambio climático global. Estamos, recuerdo, quedan 3 minutos en el programa Cambio de Switch, debatiendo sobre cambio climático con 3 expertos, el embajador Raimundo González, el doctor Chernichen y Carlos Alzamora, periodista. Carlos, para ir cerrando, entonces tú dices, al final la gran conclusión es que hay un problema, un déficit cognitivo, vale decir, un problema de acceso a información y un Estado que hoy día no tiene una política espacial, una política de Estado. Bueno, mira, si nosotros no diseminamos el conocimiento, eso no va a llevar a ningún lado. El conocimiento, hoy día los chicos, todos sabemos que la base es Internet y toda la información la tienen ahí. Uno podría decir, bueno, ahí está el conocimiento, pero eso no es el tema. El tema es cómo construimos herramientas nuevas a partir de lo que ahí existe. Uno podría decir, mira, tú sabes que la tecnología touch hace 6 años no era masiva. Y sin la tecnología touch hoy día, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos ver una cuestión tan pequeña, agrandarla? Un insecto, verlo con detalle. Una casa, verla con detalle. Yo te digo, si nosotros aplicamos la tecnología, y agrandamos el conocimiento y lo aplicamos a las instituciones públicas, generamos políticas sobre esto, la ley del mono sería un problema del pasado. Tú podrías revisar con un satélite exactamente cuántos metros cuadrados tiene una casa hoy y cuántos tiene dentro de 12 meses más. Y podría aplicar los impuestos exactamente. El Servio y los expertos hacen todo su proceso cuando hacen una expropiación, analizando cada propiedad con un satélite que no tiene muy buena definición, pero lo hace. Es decir, nosotros podríamos, a través de la información, generar más conocimiento, sin duda, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero lo que sí se requiere para que eso suceda, medios por los cuales transmitirlo. Yo creo que la ley de televisión digital que viene, que ya es ley, digamos, como viene la implementación, va a ser una buena herramienta, sobre todo para regiones, donde ahí realmente hay serios déficits, donde hay regiones que no tienen universidades, que ahora van a tener, pero donde el conocimiento realmente está restringido. La gente de las regiones realmente está en una pobreza enorme a nivel de conocimiento y distribución de la información. Queda 1 minuto. Raimundo González, para despedirse. Yo quiero decir una cosa muy breve. 1/3 de la actividad económica mundial depende de los pronósticos meteorológicos. Así de simple.
Si no nos damos cuenta de ello, quiere decir que estamos realmente equivocados. Segundo, yo creo que dentro de todo, con altos y bajos, la diplomacia chilena ha hecho un esfuerzo importante y hay que reconocerlo, con bajos durante la administración Piñera, en que la cosa se abandonó bajo una visión más neoliberal y que espero que se retome ahora. Esas son las intenciones. Finalmente, a propósito del ébola, decir que la última Asamblea General, yo fui como representante de Chile, se incorporó en una resolución con carácter vinculante para la comunidad internacional de la necesidad de que la información estratégica que provenga de los satélites tiene que ponerse en manos de los académicos, tanto científicos o de otra naturaleza, para combatir el ébola y otras enfermedades infecciosas. Ahí tenemos un mandato que recoger. Y frente a eso, yo me alegro que poco a poco estemos retomando el rol que nos debe corresponder retomar, a pesar de las carencias administrativas y de las estructuras burocráticas inexistentes. Gracias a los tres invitados, tremendo aporte en la Radio Universidad de Chile. Le damos las gracias a nombre de la Fundación Progresa al doctor Chernichen, director del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, al embajador Raimundo González, experto también en temas de cambio climático, y a Carlos Alzamora, periodista y director de la empresa DIP Comunicaciones. Gracias. Mil gracias a los auditores y auditoras, gracias por los tweets que mandaron, por los mensajes. Estos son temas ambiciosos. Aristóteles habría estado en contra tuya, Carlos habría dicho que tampoco sirve de nada saber tanto si uno va inhabilitando sus manos. Toda la tecnología touch es también incapacitar las manos que hacen a la inteligencia, según Aristóteles. Es otra discusión sobre el rol de las manos en el ser humano. Pero cuando se te pierden los lentes sirve mucho. Un gran abrazo y un saludo a Café del Autor, Manuel Montt 334, y a la producción técnica Aldo Miranda, un gran abrazo y gracias por su trabajo. Ya viene un gran programa, el Zócalo Nacional, con Hernán Zúñiga. ¿Quiere agregar algo, Raimundo? Sí, un abrazo para el Chuncho. Un abrazo para los que somos chunchos y que hemos ganado y hemos arrasado en el campeonato nacional. Felicitaciones a todos los azules. Y nos vemos el próximo martes con invitados casi tan fascinantes como estos. Buenas noches, hasta el martes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.